Los museos son espacios mágicos que despiertan la imaginación y como conocemos, todo puede pasar en la imaginación. En estos espacios pueden juntarse campos que parecerían ser muy diferentes, por ejemplo, el arte y la ciencia. Pero no son solo las paredes que encierran un halo misterioso en que pueden entrelazarse estos dos componentes. Son los objetos, son las historias, las experiencias que pueden conectarnos con otras personas con vidas completamente diferentes. Y por lo tanto, tienen una visión que nos ayuda a abrir la mente a mundos diferentes y posibles. Hoy vamos a conocer cómo personas con perfiles científicos, técnicos, artesanos, se han dado la mano para crear una muestra llamada Maripensario en el Museo Interactivo de Ciencia. Por supuesto, desde su nombre nos deja pensando mucho. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a la estación Divulgaciencia, este espacio digital donde la ciencia se encuentra con tu curiosidad. Nos encontramos en el set Divulgacientífico desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. No te olvides que nos puedes encontrar los sábados a las 18 horas en todas nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Además, nos puedes escuchar por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al museo? Es hora de desempolvar tus pies y tu curiosidad para visitar un espacio renovado en el Museo Interactivo de Ciencia. Hoy vamos a conocer desde las mentes de sus creadores cómo llegó a montarse este nuevo espacio en el MIC, el Maripensario. Yo soy Rob Vallejo, estudiante de doctorado en gestión tecnológica, soy divulgador científico, curioso como todos ustedes, y también conecto la academia con la sociedad. Hoy voy a ser su host. Es hora de despegar. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulgaciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, en este episodio de Estación Divulgaciencia vamos a descubrir un poco sobre qué es esto del Maripensario, esta nueva muestra que está disponible y abierta al público en el Museo Interactivo de Ciencia y que ustedes ya pueden visitarla. Y para esto vamos a conversar con las personas que trabajaron tanto en su conceptualización como también en el montaje de esta muestra. Chicos y chicas, para esto contamos en este momento con Gustavo Benavides, que es técnico educativo del Museo Interactivo de Ciencia, ingeniero electrónico con un diplomado en educación STEM, una maestría en docencia universitaria y estudios sobre diseño y gestión de proyectos tecnológicos. Gus ha trabajado en divulgación científica para el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional y para la Fundación Museos de la Ciudad. Gus, como responsable de proyectos museológico-educativos en el MIC, ha coordinado iniciativas como Chicas en STEM, Entretiempo, clubes de ciencia y didácticos, así también como exposiciones como Territorio en Casa, Cataplum y por supuesto en el Maripensario. Bienvenido Gus, qué gusto tenerte por acá. Hola Robert, muy buenos días a ti, al equipo que trabaja contigo y también a las personas que en este momento están observándonos y escuchándonos en este importante medio. Muy complacido y agradecido de compartir este espacio contigo y con ustedes. Qué gusto tenerte por acá, Gus. Hemos trabajado también algún tiempo contigo, hace como 10 años nos conocimos y ahora estamos de vuelta para conversar sobre ya temas de divulgación científica y bueno, un poco también para conocerte mejor como persona, ¿no? Me gustaría preguntarte, tú como graduado de Ingeniería Electrónica, ¿cómo decidiste involucrarte en la divulgación científica? Bueno, ahorita que mencionas el tiempo que nos conocemos, sí, me haces remontarme en el pasado, cuando era estudiante acá de la Poli, y también cómo fue mi vinculación, en cambio, con el ámbito cultural. Y es por una anécdota. Cuando yo no me graduaba todavía, de hecho estaba egresado, tuve la oportunidad de vincularme con el Observatorio Astronómico de Quito para hacer para trabajar la tesis. Vi un tema que me llamó la atención, que relacionaba a temas de astronomía, que es una de mis pasiones, y el tema de las comunicaciones satelitales, que es algo inherente a mi formación. Entonces yo me
ponía a pensar y dije, una combinación entre algo de satélites y astronomía suena interesante. Hermoso, claro. Entonces digo, bueno, vamos. Entonces me fui al observatorio, nunca había entrado, jamás en la vida. Y bueno, fui, conocí las instalaciones, al director, que aún sigue siendo el mismo, el doctor López. Y bueno, me involucré un poco con todo ese campo. Y cuando yo estuve trabajando mi tesis, y para un proyecto de divulgación que coincidió, afortunadamente en esa época, me empecé a interesar por las actividades que tenían con el público. Me llamó mucho la atención las visitas que hacían, sobre todo a las instalaciones del observatorio. Y eso que te hablo de cuando yo estaba en el 2008 o 2007 aproximadamente. No como está ahora el observatorio. Ahora está lindísimo. Antes todo era campo. O sea, antes estaba todavía no recibía la restauración que necesitaba. Aún así yo estaba fascinado con esas instalaciones. Y recuerdo que tal vez vio el doctor López mi entusiasmo por estar con la gente, y empecé yo también a colaborar en esas guianzas, a llevarles por los espacios, a llevarles a las observaciones astronómicas. Me encantaba quedarme también en la noche a hacer esas observaciones. Y quizás eso decidió mucho para que yo luego, cuando ya terminaba mi estancia en el observatorio, el proyecto tenía un tiempo, pueda vincularme con el museo. Entonces el doctor López me dice, oye Gus, hay una oportunidad de que se está creando el Museo Interactivo de Ciencia, y pues tal vez podrías, si te interesa, vincularte, porque ya se acaba tu tiempo acá. Él fue el contacto entonces para entrar al MIC. Sí, es algo que yo agradezco muchísimo, porque él fue quien me catapultó de alguna forma a poder estar por allá. Luego ya pues, me vinculé, apliqué, sin pensarlo salir seleccionado. Pensé estar en el museo 3 meses, y ya llevo 16 años. ¡Wow! Ya es media vida, ¿no? Allá. Es una vida, entonces cuando hablaste de la década me remonté también a esa época. ¡Qué chévere, Gus! Bueno, yo creo que también todas estas experiencias que tuviste en el Observatorio Astronómico también es un espacio súper antiguo, no sé si es patrimonial, ¿es patrimonial? Por supuesto, tanto que por eso es que el antiguo FONSAL, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que es ahora el IMP, puso interés en un proceso de restauración, no solo del observatorio, sino también del parque, entendiendo un poco que no hay que enfocarse en las partes, como bien lo decía Caroline, sino también en el todo. Claro, qué chévere, me encanta esto. Esa tal vez fue tu primera experiencia ya dentro de un museo, ¿no es cierto? Híjole, claro. Ahí empecé yo a entender que involucrarse desde la ingeniería, desde las ciencias exactas, al ámbito cultural, es prácticamente otra universidad. Entonces, para mí, entrar al MIC fue entrar a otra universidad. Qué maravilloso. Sí. Y obviamente las experiencias que tuviste de tener contacto con el público, de transmitir tus conocimientos, de, como se dice, ¿no es cierto?, mediar entre los conocimientos y el espacio con el público. Esa también fue una experiencia bastante importante, creo que para ti, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo lo que tú acabas de mencionar, Robert, el tema de mediar. Eso es algo que yo, cuando te hablan de mediar, pues uno lo asocia a mediar conflictos o ser intermediario entre algo. Pero ya cuando, desde el punto de vista educativo, empiezas a entender qué significa hacer mediación, entender un poco todos estos principios, las filosofías y las teorías pedagógicas, es algo que a mí me obligó a aprender, y por eso me interesé también en estudiar educación, ya a nivel de 4º grado. Qué increíble. Sí. Por supuesto, creo que va por un camino de crecimiento, ¿no?, en el que quieres profundizar entre cosas que te apasionan, en este caso la divulgación científica, la educación y también obviamente tus conocimientos, ¿no es cierto?, científico-tecnológicos. Sí, y porque también aprendí mucho también de la gente con la que trabajé en el museo. Hay personas que no están, pero se convirtieron en mis mentoras, y de alguna forma estas personas fueron las que me estimularon a formarme y a seguir conociendo más gente en el ámbito de la educación y de la divulgación científica. Entonces ha sido un proceso constante de formación. Qué chévere. Sí. Gus, obviamente como nosotros, como las personas, como los profesionales nos vamos evolucionando, nos vamos adaptando. Yo creo que el MIC también ha sufrido algunos cambios, un tipo de evolución, ¿no es cierto? Sobre todo en los últimos como 5 o 4 años, porque pasamos de un espacio de interacciones que prácticamente eran presenciales, ¿no es cierto?, antes de la pandemia, a un espacio de encierro en 4 paredes en que teníamos que hacer todo lo posible por vincularnos, pero a través de los medios digitales, ¿no?, remotamente. Y luego de eso, una vez abierto, pasamos a un tema de interacciones un poquito más híbridas. Y ahora estamos viviendo una época en la que se prioriza bastante los contenidos, la generación de
de diferentes cosas con inteligencia artificial. ¿Cómo se ha vivido desde el museo estas transiciones medias extrañas? Bueno, la pandemia para todo el mundo fue un punto de inflexión. Y para el museo y para el ámbito cultural, para la Fundación Museos, también. Y tuvimos que, como tú bien lo has dicho, adaptarnos con lo que teníamos y con lo que también aún no habíamos incursionado. Por ejemplo, el hecho de que pensemos en qué hacer, cómo no desvincularnos de nuestras comunidades, de nuestro público, tomando en cuenta que el museo no iba a poder abrir, y de hecho no abrimos entre marzo y septiembre u octubre del 2020, Wow. fueron 6, 7 meses de no vernos cara a cara, pero tuvimos que hacerlo de forma virtual. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Justo en conjunto, de manera virtual, con toda la incertidumbre que te creó esto de poder o no estar bien, de quizás enfermarte, de quizás en algún momento perder a algún familiar, reunirnos como equipo y conversar qué hacer. Cómo mantener esos vínculos con las personas, con el público. Entonces empezamos a idear actividades educativas de forma remota, pero claro, tuvimos que hacernos 8, como se suele decir, ¿no? Porque tuvimos que primero aprender las herramientas que para ese entonces ya eran conocidas en otras partes del mundo, pero a nivel de la fundación no se las explotaba al 100%. Tal vez algunas personas que ya tenían los estudios de forma semipresencial podían conocer ciertas plataformas, pero ya esto, volcarlo a actividades interactivas en el museo, eso fue algo que nos demandó investigar mucho, conversar, dialogar y debatir bastante, hasta llegar a un punto de equilibrio en el que nos permita como realizar actividades que sean interesantes para la gente, interesantes para nosotros como equipo, y que sobre todo permitan que las personas estén pendientes de lo que el museo está haciendo y que hagan un poco ese clic con lo que está pasando con su cotidianidad. Eso fue algo todavía mucho más demandante, porque desde el museo podemos pensar cualquier cosa, pero que eso le interese al público exige que tú superes una brecha que es muy difícil, no imposible, pero sí difícil de superar. Sí, y sobre todo al ser un espacio físico, ¿no? O sea, los museos son espacios que puedes visitar, que te transportan al pasado, que te ayudan a imaginar incluso el futuro, diferentes interacciones, como decía antes. Difícil volcar eso también a la parte digital, ¿no? Y algo que me parece súper chévere, sobre todo del MIC, es que también tienen una parte comunitaria bastante importante. Trabajan, por ejemplo, con los vecinos, con las vecinas, para tener diferentes tipos de recorridos, para presentar el barrio, por ejemplo, que también es bastante antiguo e interesante a los visitantes. Eso me parece súper destacable, ¿no?, del MIC. Ahora, creo que con esta exposición, que ahora sí ya vamos a conversar del maripensario, vuelve también esta parte comunitaria y se resalta. Cuéntanos de qué se trata y cómo ha sido esta conceptualización de esta nueva muestra. Bueno, quisiera como un poco partir de algo que tú mencionaste, Robert, de qué somos los museos. Entonces yo he venido justo con un gafete ahí, si pueden ver ahí en mi pecho, que es los museos, espacios para imaginar. Qué chévere, ¿cierto? Ajá. ¿Y esto qué significa? Que siempre de forma permanente y constante debemos pensar en eso. Cómo de forma creativa imaginamos nuevas cosas y nuevas maneras de conectarnos con nuestra gente, con nuestro público. Y como producto de esto que nos ocurrió en la pandemia, empezó a tomar mucha fuerza no digo que antes no se lo hacía, pero empezó a cobrar mucho más fuerza el paradigma de cómo vemos al público, como visitantes, como usuarios, como usuarios constantes, como usuarios eventuales, o quizás lo vemos como un conjunto de personas que podrían formar una comunidad. Entonces, cuando empezamos a incorporar esta reflexión a las actividades que planeamos desde la pandemia hasta la presencialidad, nos permitió como concebir los proyectos que teníamos para ese entonces, los proyectos educativos, de otra manera. Y por eso es que algunos proyectos incluso se nutrieron de estas oportunidades que nos trajo también la pandemia. Cómo fortalecimos, por ejemplo, la relación con las familias a través de los clubes de ciencia, por ejemplo.
porque teníamos un antes y un después en los clubes. Y empezamos como a incorporar a estas familias que estaban alejadas físicamente, pero más cercanas con nosotros a través de las plataformas, en el trabajo que podría ser como detonante desde el punto de vista científico, de divulgación. Entonces, eso, por ejemplo, fue una ventaja. Y como tú mencionabas también el tema de los usuarios, de los beneficiarios, incrementamos una cantidad importante, pero más allá de eso decíamos, no es importante la cantidad de personas, sino la fortaleza de esos vínculos. Y eso también nos llevó allá cuando empezamos a regresar a la presencialidad, ver cómo conectábamos con estas familias y luego también con la gente que está más cerca de nosotros. Claro. La gente que está en el barrio, que son los vecinos, las vecinas, los colectivos. Y pues ese es un trabajo tan demandante que no lo puede hacer una persona. De hecho, ni siquiera lo puede hacer solo un equipo. Tienen que hacerlo varios equipos y dentro de la fundación contamos con un área, que es el área de mediación comunitaria, que trabaja fuertemente con una especie como de canciller o corresponsal en cada uno de los museos. De tal forma que esta persona, que en el caso trabaja con nosotros en el MIC, formula cosas que con el equipo educativo empezamos como a dialogar y a debatir para que podamos de alguna manera también consolidar ese trabajo con las comunidades, que ya no solamente son los vecinos, sino también otras personas que están alejadas del museo. Y ahí tienes tú esta concepción de que el territorio, por ejemplo, ya no es solamente el territorio físico, sino un territorio que está alejado del museo, pero que sin embargo te une, te vincula por intereses comunes. Qué interesante. ¿Cómo influyó entonces esto en la conceptualización del maripensario? Por ejemplo, ahorita que acabamos de mencionar el tema de no estar físicamente cerca. Hablamos de trabajar con institutos o universidades que no necesariamente están cerca del museo, de hecho la mayor parte están alejadas. Y claro, si hablamos a nivel de Quito, pues están a varios kilómetros. Y si hablamos de una universidad, que es la que precisamente resultó seleccionada en esta convocatoria como fue ICIAM, pues está todavía mucho más alejada, pero ahí tuvimos que capitalizar un poco el aprendizaje que tuvimos de pandemia para poder trabajar no solo a través de las plataformas y herramientas digitales, sino de tener clara una metodología de trabajo que nos permita diseñar una exposición a partir de una propuesta de investigación muy interesante que trajo ICIAM, pero que tenía un contenido bastante técnico, bastante interesante, llamativo, pero técnico, y cómo desde el museo podemos hacer que sea entendible e interesante este contenido para las personas que no son especialistas, que no son entomólogos, que no saben neurociencia, pero que les interesa lo que están haciéndose como ciencia ahí. Me parece súper chévere que esto haya sido una convocatoria abierta, ¿no es cierto?, para investigadores e investigadoras que forman parte de universidades, para traer a la realidad y montarlas en un espacio museológico desde la ciencia, ¿no es cierto? Esto obviamente implica muchos retos, ¿no? Por una parte, seleccionar las propuestas, que seguramente fue algo bastante complicado. No sé, todas estas propuestas, ¿qué tan ricas eran? Bueno, la verdad es que uno de los retos al inicio, la verdad es que hubo siempre retos en todas las fases, y uno de los primeros era armar una convocatoria para que sepamos de pronto, como es la primera vez que hacemos este tipo de trabajo, pensar en cómo va a ser la acogida, cuántas propuestas se van a presentar, quiénes, de qué tipo, etc. Entonces, cuando ya armamos la convocatoria y se la abrió al público, recibimos 7 propuestas en el periodo de tiempo que se abrió, y las propuestas eran súper interesantes. Pero pensábamos que era interesante también armar un buen equipo de selección, un buen jurado. Entonces, claro, yo no formé parte del jurado, pero sí armamos un equipo además mixto. Era un jurado externo. Fue un jurado externo mixto conformado por personas relacionadas con la ciencia o la divulgación de Colombia, de México, también de aquí del Ecuador, pero fuera de la Fundación Museos. Y luego también incorporamos a 2 colegas del área de educación y de museografía que estaban como fuera del proceso, pero con una visión interesante. Y con este comité mixto se llegó a seleccionar de esas 7 a 3, y esas 3 luego pasaron como a una final. Y de esa final pues resultó seleccionada la propuesta de ICIAM.
Qué hermoso. Sí. Debió haber sido súper complicado, es súper retador y qué chévere que hayan podido tener también apoyo internacional para todo esto, ¿no? Sí. Algo que me parece súper chévere es también que el concepto de esta muestra es este, ¿no? Todos los seres de la naturaleza somos parte de un mismo tejido, de un ecosistema en constante evolución. No somos tan distintos como a las mariposas o las mariposas y los humanos, porque ambos nos transformamos. ¿Cómo plasmaron esto en el espacio ya museológico? Porque obviamente, aparte de la selección de esta convocatoria, también entiendo que implicó un trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, de conceptualización, de ver cómo estos conocimientos se podían montar en un espacio. ¿Qué es lo que intenta transmitir o cómo lo lograron para que transmita este concepto? Bueno, creo que la pregunta que tú acabas de mencionar es como la pregunta del millón o una de las preguntas del millón, porque logramos tener una exposición, pero la pregunta que nos estamos haciendo es qué tanto eso lo estamos logrando transmitir al público. Estamos en ese desafío, de hecho, porque, como te decía hace un momento, desde el museo podemos pensar algunas cosas y que esas cosas hagan clic con el público, lo medimos con el público, ya en el momento de que nos están visitando y estamos en esa fase. Pero hablando un poco del proceso de trabajo, sí, en efecto, fue un proceso colaborativo, armónico en el sentido de que si bien había esta propuesta muy rica desde un punto de vista científico, muy innovadora e interesante, pero también teníamos que incorporar a personas dentro del campo museológico y de divulgación científica que tengan esos aportes para ir como haciendo el giro de timón necesario desde diferentes direcciones. Ver por un lado si hablas de las mariposas, si hablas de la investigación como tal, o si más bien lo haces a partir de los resultados que genera esta investigación. Claro. Entonces, yo ahí quiero resaltar sobre todo la visión de Caroline, porque eso ayudó mucho a acelerar ese proceso. Porque ya, obviamente, como una experta en este campo de la investigación y del campo que están llevando con las mariposas, eso nos ayudó como a encontrar mucho más rápido estos resultados que pueden resultarle interesantes al público, que pueden ser como un poco más entendibles y también museográficamente adaptados a un lugar. Eso me parece como algo súper interesante que hay que resaltar. Y también, claro, la visión de nuestros otros colegas, de nuestras colegas del museo. Entonces, cuando tuvimos todo este proceso de conceptualización, que llevó aproximadamente como unos 2 meses y medio aproximadamente, lo hicimos de forma virtual, completamente, porque pues ICAM se encuentra en Tena y nosotros acá en Quito. Entonces teníamos que a través de alguna plataforma pues conectarnos, tener las reuniones y no fueron pocas, fueron algunas, fueron varias. Luego tuvimos sí una reunión presencial con Caroline que pues vino y nos pudimos conocer ya en persona, empezamos a atar algunas ideas que ya veníamos trabajando y fue todo un proceso como de ir y venir, no es un proceso que se da de la noche a la mañana, pero que cuando ya va tomando como forma el mensaje o el concepto rector de la exposición, todo lo demás puede fluir. Las actividades, los recursos, creo que llegar siempre al concepto rector y a la narrativa de la exposición es como lo más desafiante dentro de una exposición. Como la concepción, ¿no? Para luego ver de qué manera se puede expresar esto. Sin duda. Finalmente, Gus, me gustaría que nos cuentes, bueno, también es una invitación, ¿no?, para todas las personas que nos están viendo para que visiten esta muestra Mari Pensario en el Museo Interactivo de Ciencia. Cuéntanos qué es lo que pueden encontrar en este espacio, específicamente. Bueno, sí, el público al que hemos dirigido esta exposición es para adolescentes de 15 a 18 años. No lo habíamos hecho antes, así como con dedicatoria. Porque también están en transformación, ¿no? Porque también estamos en transformación y no quiere decir que este público no ha visitado antes el museo. Claro. Lo ha visitado, pero como un público colateral. Pero pensar en una exhibición para este tipo de público es algo retador y novedoso que estamos llevando y por eso es que pensamos qué recursos podrían ser interesantes desde la museografía. Y a partir de esa reflexión, de esa pregunta, logramos como materializar lo que van a encontrar. Van a encontrar tejidos, tejidos en ciertas zonas inmersivos, que básicamente hablan de una metáfora, de la metáfora
que son de hecho los tejidos que también vemos acá, ¿no? Ajá. Pero hay unos tejidos mucho más grandes, mucho más vistosos, no digo que estos no lo sean, sino que todos estos tejidos que están ahí, de alguna forma lo que buscan es hablar de esta metáfora del todo, de la red, del ecosistema al que pertenecemos todos los seres, que habitamos los ecosistemas. Y que, aunque aparentemente nos veamos distintos, somos más parecidos de lo que nos imaginamos. Y no solo hablo de entre seres humanos, lo hablo también de otros seres, inclusive con las mariposas que son el objeto de investigación del proyecto que presentó ICIAM. Entonces, por un lado, las personas que lo visiten van a ver estos tejidos, estas metáforas llevadas además desde una perspectiva artística. Combinamos arte y ciencia en esta exposición. Hermoso. Hemos planteado retos también, retos mentales, para que las personas comprendan un poco lo que significó estudiar a las mariposas y estudiar procesos cognitivos en las mariposas. Y que esos procesos cognitivos son los que nos vinculan, la que nos permiten tener esa cercanía. Y claro, vamos a tener como en esta exposición también momentos como para reflexionar desde la literatura, que es algo que apeló muchísimo Caroline, porque es algo súper importante, la lectura. La lectura en todas las personas y no se diga en los adolescentes. Entonces esta muestra tiene tejidos, tiene desafíos, retos mentales, tiene literatura y además tiene algo súper importante, que es la conexión con las personas. En una exposición no podemos colocar todo, por eso siempre también ideamos actividades educativas complementarias, y eso es algo importante a la que también me permito invitar a nuestra ciudadanía a que estén pendientes de lo que vamos a desarrollar a lo largo de estos casi 5 o 6 meses. La exposición va a estar abierta hasta fines de enero, y ahí vamos a tener algunas actividades en diferentes formatos para que puedan conocer un poco más de las cosas que se desprenden de este concepto rector y del proyecto de investigación, que es como el núcleo de la exposición también. Qué chévere, Gus. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Estación Divulgaciencia. Ha sido increíble conocer todo lo que nos cuentas. La invitación está extendida para todos nuestros seguidores, chicos y chicas. No se olviden de visitar el Museo Interactivo de Ciencia porque no tienen todo el año para poder visitarle, o sea, no un año completo, sino hasta enero. Entonces, aprovechen esta oportunidad y conéctense con este concepto que es esto, ¿no? Todos los seres en la naturaleza somos parte de un mismo tejido, de un ecosistema que está en constante evolución. Nos vemos en un ratito para conversar con Caroline Bucket, que es la investigadora que estuvo como contraparte de esta exposición, ¿no es cierto?, por parte de la Universidad ICIAM. Volvemos en un ratito. Gracias. Agárrate, la Estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan,
donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Chicos y chicas, regresamos a la estación Divulgaciencia. En este episodio estamos descubriendo sobre este espacio mágico y fantástico que son los museos. Específicamente el día de hoy estamos conversando sobre el Museo Interactivo de Ciencia y sobre esta nueva muestra que se llama El Maripensario. Estamos en este momento con Caroline Baker, que es una de las mujeres maravillosas que trabajaron en la conceptualización y creación de este espacio. Caroline es bioquímica y doctora en ciencias con mención en biología celular y molecular. Desde el 2014 se vinculó como docente e investigadora de la Universidad Regional Amazónica ICIAM y su trayectoria incluye estudios de farmacogenómica y biología celular. Actualmente dirige también proyectos relacionados con las modificaciones epigenéticas, ya nos va a contar Caroline de qué se trata esto, encontradas en mariposas del género Heliconius, en relación con sus procesos evolutivos, diversidad morfológica y fisiológica y su adaptación a distintas condiciones ambientales. Tiene algunas colaboraciones en curso con varias universidades de relevancia y prestigio a nivel global y sus principales intereses son la comprensión de las modificaciones que surgen en los genomas a partir de las cambiantes condiciones ambientales y de distintos estados metabólicos. Quedamos ahorita, Mari, pensando en todos estos términos, pero ya nos va a explicar un poquito, Caroline, de qué se trata. Bienvenida, Caroline, es un gusto tenerte acá en la estación. Muchas gracias, es un gusto estar acá. ¡Qué chévere! Vamos a comenzar con esta entrevista y para comenzar quiero preguntarte, ¿qué te inspiró a seguir una carrera científica? Bueno, desde que yo era muy pequeña me llamaba la atención la naturaleza, siempre estaba buscando bichitos, hojitas, nidos, cosas así, tenía como una colección. Entonces desde siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con la naturaleza. Me gustaba estar en el bosque, en el campo, me gustaba estar con los animales, siempre estaba rescatando animalitos heridos, tratando de sanarlos y todo. Y me gustaba también el laboratorio. En mi colegio había un laboratorio muy antiguo lleno de frascos y cosas. Y tuve una excelente profesora que me inspiró a hacer experimentos y así fui poquito a poco decidiendo. Qué chévere. Bueno, yo me imagino más o menos esto como cuando eras niña, como tenías un laboratorio natural, ¿no es cierto? Buscabas hojitas, los bichitos, te asombrabas por todos ellos, pero ¿cómo fue ese cambio de ir a un laboratorio real, que ya era prácticamente como otro espacio de juego, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, fue extraño porque, claro, tú llegas del colegio a la universidad y cambia tu mundo completamente, hay otros códigos, todo es diferente. Había que ponerse la bata blanca y todo, nos sentíamos súper orgullosos, era emocionante también porque tú distinguías a los que estudiaban ciencias porque siempre andaban con la bata blanca en todos lados. ¡Qué hermoso! Sí. Claro, me imagino, también ese prestigio, este sueño que tú tenías de ser científica alguna vez, ya lo estabas viviendo, ¿no es cierto? Con tu batita y también estando ya en el laboratorio, ¿no? Jugando de otra manera en el laboratorio. Completamente. Cuéntanos un poquito más sobre tu investigación. ¿De qué trata esto del descubrimiento de las marcas epigenéticas de las mariposas? Bueno, yo siempre me interesé por la epigenética desde muy temprano en mi carrera porque quería entender cómo los seres vivos responden al ambiente. ¿De qué se trata esto de la epigenética? Justamente. Para comenzar. Bueno, entonces te explico mejor con un hilo, porque aquí tengo un hilo. Sí. ¿Ya? Entonces el ADN es como una hebra larga, ¿cierto? Digamos que es como este hilo. Y ahí en el ADN tú tienes los genes, que son pedacitos del hilo donde se puede armar moléculas. Se pueden hacer cosas con ese pedacito. Igual que yo con el hilo puedo hacer cosas, como les vamos a mostrar después. Entonces el ADN es el hilo, la genética sería como el hilo. Pero la epigenética es lo que tú haces con ese hilo. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo como una raíz o una liana. Entonces tú lo vas tejiendo y vas haciendo algo que es tridimensional. Le vas dando forma. Le vas dando forma. Exacto. Entonces el ADN es muy largo, el ADN de las células mide como 2 metros, pero la célula es muy chiquitita. Y para poder guardarlo ahí tú necesitas darle forma, necesitas tejerlo. Porque si estuviera estirado no cabría en el núcleo.
Y la epigenética es cómo se le da forma para que algunas partes queden silenciadas o apagadas y otras partes queden encendidas. Entonces se le agregan unos como alfileres, que son moléculas químicas, que hay un montón de tipos diferentes, que se los agregas en ciertas partes del hilo para marcarle y decir, esto se va a usar, esto no se va a usar. Unas partes se enrollan, son como mensajes, sí, como post-its. Buenísimo, qué chévere. Y ahora, este trabajo que tú has hecho, o que tú has investigado sobre las marcas epigenéticas de las mariposas, ¿de qué se trata? Las mariposas del género Heliconius tienen una particularidad, que es que tienen cerebros más grandes, tienen una vida más larga, pueden vivir más de 9 meses incluso, y tienen la capacidad de aprender y recordar. ¡Wow! Yo conversaba con alguien de este programa y me decía, las mariposas tienen cerebro para comenzar. Entonces es algo que nos sorprende desde ahí. Sí, cuando inauguramos la muestra en el museo, mucha gente decía, yo no sabía que tenían cerebro. Y sí tienen. Y más aún tienen un cerebro más grande que el de las demás. Entonces pueden procesar más información y almacenar esa información, lo que les sirve porque tienen vidas más largas. Si tú tienes una vida más larga, vale la pena recordar, ¿verdad? Si vives un solo día, tal vez no mucho. Y lo que queremos saber es si esta epigenética tiene algún rol en ese aprendizaje, porque en humanos y en ratones la epigenética tiene un rol importantísimo para aprender, para la formación de recuerdos también. Eso. Me parece sorprendente conocer que las mariposas puedan recordar y que de esa manera también nos podamos asimilar a ellas, ¿no? Qué interesante, ¿qué recordarán? ¿Dónde está la comida? Bueno, claro, es lo principal, ¿no? Para como sobrevivir. Tú recuerdas, por ejemplo, dónde está el McDonald's, o no sé qué cadena de comida te gusta, ¿cuál es tu restaurante favorito? A ver, en mi caso, sí me gustan mucho las hamburguesas, pero las Polyburger, ¿no? Claro, es algo necesario. Entonces tú te recuerdas dónde está tu Polyburger y además si hay varios locales, siempre sabes dónde está el más cercano para poder ir a comprar la comida. Qué chévere. Ahorita nos has contado tú, Caroline, sobre una metáfora, ¿no es cierto?, de cómo explicar la epigenética a través de los tejidos. Este es uno de tus hobbies, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo surgió esto? Yo era chiquitita. Y mi abuelita me enseñó a tejer, porque en el colegio nos hacían tejer cojines y cosas así. Y yo siempre llegaba el domingo en la tarde, abuelita, necesito para el lunes un cojín. Y mi abuelita así toda la noche tejiendo. Y al final un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar. Usted misma. Sí, ya, me dijo, ya lo tú. Y entonces ella me enseñó y después fue como una adicción, porque después yo estaba tejiendo todo. Tejía todo el tiempo, tejía posavasos, de esas cositas para las ollas, ropa para las muñecas, de todo. Y desde ahí nunca paré, de ahí siempre me gustó. Qué maravilloso. Y bueno, por supuesto se ve que esta pasión te ha llevado, o se ha mezclado también con tu pasión por la ciencia, ¿no? Sí. Y nos ayudas mucho también a entender esos conceptos a veces un poco complicados de explicar. Ahora, quisiera preguntarte, ¿qué representó para ti esta oportunidad de plasmar tus pasiones, ¿no? La ciencia, el tejido, en una muestra en un museo, que es en el MIC en este momento? Fue genial, fue en realidad como la culminación de muchas cosas, o sea, era como que venían muchos ríos así de distintos lugares y que se terminaron juntando y generando algo fantástico, algo que era más que solo la suma de las partes, porque hubo una sinergia con el equipo del MIC, hubo una sinergia con las mujeres tejedoras de alrededor de la Universidad ICAM, con las mujeres de la comunidad Tacapi y del colectivo Aguacuna de tejedoras, y todo eso hizo como un kaboom y generó cosas muy lindas, creo que en cada uno de nosotros y colectivamente también. Algo que me parece súper chévere de esta muestra, y bueno, como les hemos dicho en este programa, chicos y chicas, tienen que visitar este espacio en el MIC mientras esté abierto. ¿Cuánto tiempo dura esta muestra? Dura más o menos 6 meses hasta febrero. Ya. Hasta febrero del 2025. Entonces tienen un reloj contando para atrás, tienen una cuenta regresiva para poder visitar este espacio que está genial. Y yo pienso, desde mi visión, ¿no?, cuando lo pude visitar en la inauguración, que me pareció súper genial, pero más allá como de los objetos, como decía en la introducción, más allá que el espacio en sí, las 4 paredes, me parece súper chévere el proceso que siguió para poder confluir, ¿no es cierto?, y poder presentarse esta muestra en el MIC. Yo creo que prácticamente tus pasiones han confluido como algo súper importante para que esto se pueda plasmar en la realidad, ¿no? Lo que decía es como, por ejemplo, los imaginarios, los pensamientos que tenemos, incluso nuestras pasiones, a veces son un poco, se puede decir, intangibles, ¿no?
pero una vez transmitirlas ya en un espacio es una experiencia completamente diferente. Y prácticamente tú has sido, creo que, el momento y la persona en donde han confluido todas estas pasiones del tejido, este grupo, por ejemplo, de tejedoras que participó en la fabricación de los objetos que están ahí. Cuéntanos un poquito sobre este proceso, cómo llegaron a confluir el trabajo de tantas personas en esta conceptualización del maripensario. Bueno, yo creo que la universidad tiene una responsabilidad muy grande de generar raíces en el lugar donde se encuentra. Entonces, para formar esas raíces y establecerla verdaderamente en la comunidad, empezamos a tejer con las compañeras que viven ahí cerca. Eso fue lo primero que hicimos. Y después, como había tantos animales, incorporamos el imaginario de los animales dentro de los tejidos, porque alrededor de Iquiam hay un bosque, Iquiam está en la selva, ¿verdad? Pero todos los animales no los ves todo el tiempo, los ves a veces, te impresiona lo que ves, pero luego le quieres contar a alguien, por ejemplo, yo vi una serpiente, ¿y cómo era? Era media roja con negro, pero no te acuerdas bien, etcétera. Entonces es como el tejerlo te ayuda a mostrarlo a otros. Y lo invisible se vuelve visible a través de nuestras manos y nuestros hilos y nuestras conversaciones y los momentos que compartimos juntas, que también nos ayudan a aprender mucho unas de otras y ayudarnos, como generar espacios de solidaridad, que son súper importantes también. Eso me parece increíble, ¿no? Estos objetos que ustedes tienen acá, que los van a poder ver en pantalla en un ratito, son algunos de los objetos naturales que han sido representados y fabricados a través del tejido, ¿no es cierto? Me parece súper chévere porque, como yo digo, no creo que es únicamente el objeto, sino el proceso que siguió para poder ser conceptualizado, las experiencias que ustedes comparten durante el tejido. Y estos son unos de los objetos que también forman parte de esta muestra, ¿no es cierto? No directamente estos, ¿no? Pero sí, estos van para allá. Ah, se van para allá. Estos van para allá, sí. Chévere, entonces los van a poder ver también en el museo, en la muestra del maripensario. Cuéntanos un poquito sobre lo que tenemos acá. Ajá. Creo que ya me olvidé del nombre. No, o sea, más que nada, ¿qué es lo que ustedes quisieron representar? ¿Qué es lo que tenemos, sin hablar mucho técnicamente de los nombres científicos, sino de los animalitos, del proceso tal vez de crearlos? Bueno, estamos intentando representar el ecosistema en el que viven estas mariposas. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan, y hay un tipo de ciencia que es reductivista, que piensa que puedes estudiar una sola cosa, extrayéndola como de su contexto y dividiéndola en pedazos muy pequeños, ¿verdad? Como dividir la realidad en pedazos pequeños y estudiar pedazo por pedazo. Claro. Yo no creo en ese tipo de ciencia. Yo creo que en una ciencia que más bien abarca todo, abarca toda la realidad para poder comprenderla en conjunto. Entonces miras la parte, pero miras también el todo. Miras el todo, pero miras también las partes. Y para eso es imposible entender las mariposas sin entender su contexto. Es decir, tú quieres entender el cerebro, el aprendizaje, pero para eso necesitas conocer el bosque donde viven, de qué se alimentan, etc. Y entonces aquí tenemos partes de ese bosque, como por ejemplo el musgo que crece en los árboles. Hermoso. ¿Cierto? Tienen distintos colores. Las oruguitas, porque las mariposas no siempre son mariposas, también pasan por huevo, por oruga. Los pájaros, que también se le comen a las orugas y a las mariposas, ¿cierto? Claro. Este pájaro particular es la oropéndula, que vive en estos nidos, no sé si lo podré levantar, ¿me arriesgo? Claro, sí. Las oropéndulas viven en estos nidos, que es como un calcetín. Entonces tú ves los árboles, hermoso. Tú ves ciertos árboles en el bosque llenos de estas cosas. Yo al principio cuando llegué a la Amazonía decía, ¿qué es eso? Porque tú veías como un árbol lleno de calcetines colgando y eran los nidos de las oropéndulas, no eran calcetines. Entonces ellas aquí tienen un huequito y adentro tienen sus pollitos y todo. Y eso es súper bonito, es algo que llama mucho la atención y es una forma de compartir la Amazonía con las personas que viven acá en la ciudad. Y ahí también tienes ranitas, que las ranitas son personajes muy, muy importantes del ecosistema. Lo voy a poner ahí de nuevo. Escarabajos y los hongos. Y los hongos son fundamentales porque los hongos, a veces nos olvidamos, pero los hongos son en el bosque lo que transforma la materia constantemente. ¡Qué chévere! Yo lo que veo aquí, y es lo que me parece que ustedes quieren transmitir, es justamente que todo está conectado, ¿no es cierto? Sí. Que es un ecosistema en el que existen diferentes relaciones que a veces tal vez no son tan visibles, pero que están ahí.
y comprenderla a través de estas conversaciones del tejido o de las experiencias de tejido que tienen ustedes, también comparten estos conocimientos y tienen una mejor concepción del ecosistema, ¿no es cierto? Me parece súper chévere llevar esta discusión al museo. Es una experiencia completamente diferente y estoy fascinado. Felicidades, Caroline. Ahora, un poquito más como para terminar, hay un aspecto tuyo que me parece súper chévere también, que es el tema de que eres una monja zen, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. Entonces, quisiera preguntarte cómo esta práctica, esta filosofía ha influido en tu vida y también en lo que haces, ¿no? Que es obviamente súper enriquecedor. Completamente. Sí, eso es una parte interesante y es una parte muy importante para mí. La práctica del Zen, yo soy una monja del linaje del maestro de Shimaru, que fue un maestro que estuvo en Francia en más o menos los años 60. La práctica del Zen es cotidiana, es algo que se mezcla con todo lo que haces y te da como una raíz profunda de qué es lo verdaderamente importante. Y al final, lo verdaderamente importante es conocernos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos y ver cómo estamos conectados con todas las cosas. Entonces, ese yo no es un yo, sino que te das cuenta que es un nosotros, una red de conexiones, y eso está representado en el MIC, porque justamente hay una parte donde se habla de la red de Indra, que es una red en el budismo donde todas las cosas están conectadas, y si tú mueves una, es como una red de joyas. Hermoso. Si tú mueves una, esa joya refleja todas las demás, y no puedes mover una sin mover todas las otras. Y es como una representación del ecosistema. Wow. Entonces, realmente esa práctica y esa filosofía está presente en todo lo que yo hago, en la enseñanza, en el tejido, en la ciencia. Sí. ¡Qué maravilloso! Wow, estoy, como dirían en España, estoy flipando. O sea, no, es otro nivel. Yo pienso que, bueno, últimamente vivimos bajo un montón de estímulos, ¿no? Por ejemplo, las pantallas de los teléfonos celulares, la vida que es súper rápida. Entonces eso nos deja de alguna manera muy poco tiempo para reflexionar, ¿no? Incluso la ciencia se ha volcado mucho hacia el tema de producir, ¿no? De producir, de generar también, incluso capitalizar ese conocimiento. Entonces creo que de alguna manera no nos deja mucho tiempo para reflexionar cuál es el impacto de nuestras acciones y también el impacto de nuestra investigación. Por eso me parece súper chévere y súper rico que tengas esta filosofía, esta práctica también, y que la intentes transmitir al resto. Yo veo un impacto súper grande, no solo en esta muestra, sino también en todo el trabajo que haces. Entonces te felicito mucho, Carolina. Es un gusto conocerte y tal vez un poquito como para cerrar, porque se nos acaba ya el tiempo para este bloque, sería también comenzar a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? A veces vemos estas filosofías únicamente como algo tal vez poco práctico, ¿no? Últimamente yo he estado leyendo mucho, por ejemplo, sobre estoicismo. Entonces me gusta mucho porque y te dice, ¿no? Una filosofía que no tiene práctica no sirve para nada. Entonces realmente esto de buscar una mejor manera de vivir, de convivir también con el resto de personas y seres en el universo, digámoslo así, en nuestro mundo, me parece algo muy importante. Entonces, no, pues invito a la gente también, aparte de fomentar sus pasiones, aplicarlas también a la vida real, compartirlas con otras personas, filosofar, ¿no? Tener este espacio interno para poder conocernos y también conocer cómo vivir mejor. Súper importante, sí. Totalmente de acuerdo. Y un poquito para cerrar entonces, Caroline, ¿puedes dejarnos un mensaje para las personas, los divulgacientíficos y divulgacientíficas que nos están viendo? ¿Un mensaje? ¿Solo uno? Sí, un mensaje que tal vez pueda ser una invitación al maripensario. ¿Qué es lo que ellos podrían encontrar en este espacio y qué es lo que tú quieres compartirles? Gracias. Bueno, queremos compartir la selva y la experiencia de trabajar, vivir y hacer ciencia en uno de los lugares más lindos del mundo, uno de los lugares más especiales del Ecuador, más desconocidos, más misteriosos y que más nos necesitan. La Amazonía necesita a todos y cada uno de los ecuatorianos. La Amazonía está en peligro por todos lados, por contaminación, por explotación, pérdida de hábitat. Hay 3 millones de hectáreas del Amazonas que se pierden cada año, 3 millones de hectáreas. Estamos viviendo realmente la pérdida de nuestra biodiversidad. Hay un 70% de los animales que han desaparecido en los últimos 50 años.
Entonces, esto es real y nos afecta a todos. Los ecuatorianos tienen la suerte y el orgullo de vivir en uno de los países más lindos del mundo, con más biodiversidad, pero es necesario tomar medidas activas para conocerla, protegerla, y eso es una responsabilidad de todos nosotros. Y es una responsabilidad que desde ICAM hemos tomado muy en serio, por eso estamos ahí en el territorio, en pie de lucha también para proteger nuestro bosque, para proteger nuestro ecosistema y para proteger a nuestros estudiantes y luchar para darles una educación mejor cada día. Qué increíble mensaje, me parece súper potente. Chicos y chicas, aquí tenemos una pequeña representación, algo de ese imaginario, de esas experiencias que se han vivido cerca de estos animalitos y este ecosistema. Entonces, esperemos conservarlos dentro de esos ecosistemas y que finalmente no los tengamos únicamente de esta manera, ¿no? Como una representación de lo que fue antes. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.